programa nos ha permitido conocer aspectos relacionados a la medicina y al deporte, y por supuesto también a lo que tiene que ver y está relacionado a la nutrición. Y nos acompaña la doctora Florisa Barquera Cervera, quien es egresada de la Universidad de Anáhuac, que tiene una maestría en nutrición clínica en un momento muy importante para el país, porque los temas de obesidad y de sobrepeso, de enfermedades derivadas de estas circunstancias, nos ubican en el primer lugar mundial. Ojalá fuéramos primer lugar mundial en otras cosas como en el fútbol. Qué gusto, Florisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un placer saludarte y estar compartiendo este nuevo espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora Barquera, le queremos preguntar, bueno, y a todo esto, ¿se vale en los jugadores, ahora con el Mundial, de nuestros jugadores de la selección, estos antojitos inevitables que tenemos la comida mexicana? Pues se vale para nosotros, pero los jugadores tienen que tener una dieta muy, muy precisa. Sabemos que como tienen un gran gasto calórico, pueden permitirse mucho más cosas que las que nos podemos permitir pues los que estamos haciendo una vida bastante sedentaria, como normalmente nos ocurre a los que estamos horas enteras en una oficina, en un consultorio sentados, pues entonces no tenemos ese gasto calórico, pero los jugadores sí podrían darse el privilegio de comer otras cosas, pero es un riesgo cuando van a otro país empezar a probar cosas que normalmente no están acostumbrados porque no saben su estómago cómo va a responder. Entonces sería muy grave que pues por estar probando cosas pues corrieran el riesgo de no estar saludables a la hora del juego. Entonces yo creo que las recomendaciones es como que sí se apeguen mucho todos los deportistas de alto rendimiento a una dieta que ya esté más o menos probada y que pues generalmente llevan a sus nutriólogos y a toda la gente que los prepara en su parte así de cálculo calórico específico para cada quien, ¿no? Dependiendo los que tienen más actividad de los que tienen menos, pero sí, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y doctora, en el caso de México, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra niñez y nuestros jóvenes salgan ya de este problema, que quizás sea generaciones, no lo sé, relacionado a sobrepeso, obesidad, diabetes y problemas que tienen que ver con lo mismo? Yo creo que esto que me estás preguntando es súper interesante. Yo creo que es lo mismo que quisiera saber la Secretaria de Salud, qué es lo que tenemos que hacer para poderlo resolver, porque en verdad es un problema muy, muy grande, pero sí tenemos que trabajar, no solamente dejándole la responsabilidad al gobierno, a los altos directivos del país en áreas de salud, sino cada quien tendríamos que poder trabajar en pequeños espacios que estén cercanos de nosotros. Por ejemplo, yo como médico puedo trabajar, puedo incidir en mis pacientes que vienen aquí y a lo mejor en sus hijos y en sus padres. Y entonces tratar como de, bueno, también tengo una hija, entonces que mi hija en su escuela puedo participar, de que haya una buena nutrición y tal, pero pues tú también tienes hijos y tú también, ¿no? Entonces necesitamos como hacer fuerzas grandes y ver que haya lugares cerca de donde vivimos que sean seguros para que la actividad física sea mayor, porque por un lado no queremos que nuestros hijos salgan a hacer ejercicio o que salgan a patinar o esas cosas que hacíamos nosotros de niños, porque la inseguridad es muy grave en nuestro país. Entonces pues los quieres tener en casa, y si los tienes en casa están en televisión todo el tiempo, que pues eso se ha relacionado mucho con obesidad, ¿no? Los niños obesos generalmente pasan más de 2 horas diarias viendo la televisión. Y cuando dejan la televisión se van al iPad, y cuando dejan el iPad se van al Nintendo. Entonces tenemos que ver la manera de que nuestros niños sean más activos y de modificar, no porque nuestros abuelitos comían tamales y nuestros papás sopes, y además tenemos la influencia de la familia paterna y de la familia materna. Y entonces lo que ellos saben se los enseñaron a nuestros papás, que a su vez nos los están enseñando a nosotros, y entonces eso hace que sea una serie de malos hábitos aprendidos y generación tras generación. Entonces necesitamos hacer que los niños tengan nuevos hábitos y que aprendan cosas nuevas, y ya no podemos seguirlos bombardeando en medios de comunicación con coman porquerías, coman chatarra, coman bebidas endulzadas. No, tenemos que favorecer que haya una mejor alimentación y hablándoles. Los niños son muy inteligentes. Tú cuando les dices a los niños, mira, si tú sigues comiendo estas cosas, más adelante vas a ser diabético, puedes llegar a ser hipertenso, vas a tener consecuencias graves en tu salud. Los niños toman medidas, y entonces la parte que depende de ellos la
pueden modificar rápidamente, pero hay una parte que no depende de ellos. A veces los cuidan las abuelitas y que cocinan las abuelitas, o a veces los cuidan pues ni siquiera el personal doméstico de la casa, o una tía, o yo qué sé. Entonces esas cosas pueden hacer que haya muchas tentaciones cerca de los niños. Entonces tiene que ser actividad física, mucha constante, buena nutrición y planeación, y una próxima oportunidad para seguir platicando contigo, que aquí sabes que el tiempo es un poco limitado, pero habrá oportunidad, y yo creo que es muy, muy importante que estos temas sean subrayados. Mil gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias, doctora Martínez.